Hola, ¿cómo estás? Hemos llegado al día 68 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Desde el inicio del año hemos buscado a Dios y tú y yo somos la voz del Evangelio y estamos buscando compartir la palabra de Dios cada día, compartir nuestros testimonios y escuchar la voz de Dios por medio de las Escrituras. Y eso nos trae a conocer nuestra naturaleza humana. Y los pasajes de hoy, del día 68, vamos a hablar acerca de mi naturaleza humana. Alexander Solzhenitsyn, que nació en 1918 y murió en 2008, era un artista literario el más importante de Rusia de la segunda mitad del siglo XX y ganador del premio Nobel. Fue encarcelado durante 8 años por criticar a Stalin. Escribió en cierta ocasión: la línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino que atraviesa cada corazón humano. Todos somos creados a imagen de Dios. Los seres humanos somos capaces de actuar con gran amor, valentía y heroísmo. No obstante, ninguno de nosotros, aparte de Jesús, por supuesto, está libre de pecado. ¿Conoces lo que hay en tu corazón? Busquemos Proverbios, Proverbios 6, y leamos los versículos 30 al 35. No tienen un poco al ladrón si hurta, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Estos versículos de Proverbio nos habla acerca de la naturaleza humana y su debilidad. Todo pecado quebranta la ley de Dios y por lo tanto es grave. Pero existen distintos grados de pecado. Algunos son peores que otros. El escritor de Proverbios explica eso mediante el uso del ejemplo de una persona que roba porque tiene hambre. Sí, es cierto, se trata de algo erróneo y hay un precio que pagar por el delito. Pero el escritor dice que las consecuencias del adulterio son mucho más graves. Conducen al oprobio, los celos, la venganza y la destrucción de vidas, particularmente la de los adúlteros mismos. Qué imprudente es el que anda con la mujer ajena. El que lo hace se destruye a sí mismo. Tendrá que afrontar golpes y ofensas y no habrá nada que borre su deshonra. El escritor dice: porque los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. La naturaleza humana no ha cambiado luego de miles de años. No hay nada malo en el sexo ni en el dinero, pero hay muchas tentaciones que rodean ambas realidades. Varias de las leyes del pasaje de hoy del Antiguo Testamento fueron desarrolladas para poner límites en torno a ellas, salvaguardando su utilización adecuada. Señor, gracias por los dones que nos das y los límites que has provisto para su uso adecuado. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Busquemos Marcos 14 y leamos los versículos 43 al 72. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis.
Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al juego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Al contar esta historia de Marcos, en Marcos, y escucharla, vemos la naturaleza humana y sus resultados. La naturaleza humana pecaminosa llevó a la muerte de Jesús. El desafío es vivir de manera diferente. Sé una persona auténtica. Judas traicionó a Jesús con un beso. Dijo: al que yo le dé un beso, ese es. Se acercó a Jesús y lo besó. En griego, la palabra para hipocresía es la misma que se utiliza para la palabra máscara. Se usaban máscaras en la antigua Grecia para la actuación teatral. Por fuera, Judas llevaba una máscara de amor por Jesús, pero en realidad lo estaba traicionando para que fuera crucificado. El beso fue el mayor acto de hipocresía. Al escribir sobre lo que se denomina como la prueba del beso de Judas, la prueba de ser traicionado por amigos que hemos amado, respetado y confiado, la mayoría de la gente haya estado en una posición de liderazgo durante cierta cantidad de tiempo, probablemente haya experimentado dicha situación. Debemos perdonar a quienes nos ofendieron y no permitir que tales personas lleven a que abandonemos o retrasemos efectuar lo que Dios nos ha llamado a realizar. Habla la verdad. En vista de que no había pruebas contra Jesús, tuvieron que confiar en el falso testimonio. Y al parecer varias personas fueron preparadas de antemano para testificar en su contra. Habiendo trabajado o los abogados que observan de primera mano lo que algunos se preparan para dar, falso testimonio ante un tribunal judicial, los abogados se dan cuenta cuando están mintiendo. Combatir la corrupción. Combate la corrupción. Los jueces corruptos aún son una característica del mundo actual. Ellos sabían o debían saber que Jesús era totalmente inocente, pero aún así lo condenaron como digno de muerte. Debe ser terrible vivir en una sociedad sin el gobierno de la ley, donde no se puede confiar en los jueces. Identifícate con Jesús.
Puedo simpatizar totalmente con la negación de Pedro hacia Jesús. Él estaba decidido a no hacerlo, pero aún así falló. Sé cuán débil es mi propia naturaleza humana. El relato de la negación de Pedro solo puede haber venido de Pedro mismo, quien con extraordinaria franqueza y apertura reveló su propia debilidad y fracaso. Cuando Jesús estuvo en problemas graves, todos lo abandonaron y huyeron. Probablemente Marcos, el autor del Evangelio, fue el joven que se cubría con solo una sábana que iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Aunque todos los demás habían huido, Pedro es lo suficientemente valiente y comprometido como para abrirse paso hasta dentro del patio del sumo sacerdote, aunque siguiéndolo desde cierta distancia, para ver a Jesús y su enjuiciamiento. Sospecho que en este punto yo hubiera estado con el resto de los discípulos a mitad de camino rumbo a Galilea. Pero hay palabras inquietantes sobre la autoindulgencia del gran apóstol Pedro. Mientras Jesús, su amigo y líder, era llevado a juicio, Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Al ver Pedro lo que ocurría con Jesús y lo que estaba por sufrir, se distanció aún más de Jesús. Habiendo comenzado a transitar en aquella dirección, el siguiente paso fue negarlo. Al establecer un rumbo que implicaba mentir, terminó diciendo: no conozco a ese hombre del que hablan. Estoy seguro de que Pedro no se propuso llegar tan lejos al mantener cierta distancia de Jesús. En cuanto a nosotros, es probable que un pecado fácilmente conduzca a otro y antes de darnos cuenta, terminemos haciendo cosas que luego lamentamos profundamente. Cuando Pedro comprendió lo que había hecho, se echó a llorar. Señor, gracias por el aliento que da el ver que incluso aunque el gran apóstol Pedro fallara y se equivocara, lo perdonaste. Lo restauraste y lo usaste de manera tan poderosa. Gracias por tu sublime gracia. Busquemos Levítico y leamos los capítulos 19 y 20. Levítico 19. Leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido.
Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4 año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Levítico 20. Penas por actos de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra él tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros,
porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que abocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Estos dos capítulos de Levítico 19 y Levítico 20, están siendo claros con la naturaleza humana y la ley de Dios. Dios quiere que llevemos vidas puras, limpias, que fluyan como agua pura y limpia, porque solamente Dios es nuestra fuente. Esta parte del Levítico ha sido llamada el código de santidad. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. En vistas de que la naturaleza humana tiene una faceta rebelde, existe la necesidad de tener ley. En toda sociedad hay leyes civiles y penales. Algunas de estas leyes son específicas y dirigidas a los problemas del antiguo Israel. Otras son amplias y generalmente aplicables a la mayoría de las sociedades. Las leyes ceremoniales ahora están obsoletas. Las leyes sobre los alimentos han sido superadas por Jesús y los sacrificios cumplidos con su muerte. Las leyes civiles no son necesariamente adecuadas para otras naciones. Algunas eran humanitarias y otras severas. Parecen haber sido necesarias en las primeras etapas de la historia de Israel, pero no todas son de validez permanente ni universal. La ley moral, tal como la amplió y profundizó Jesús y es ilustrada en las cartas apostólicas, en especial en sus paralelismos positivos con las prohibiciones de la ley, sigue aún vigente como una revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. La ley moral se resume por Jesús del siguiente modo: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Esto se remite a nuestro pasaje de hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. La ley moral consistía en que el pueblo de Dios debía ser santo. El resto de la ley nos instruye cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cómo ser santos. Las leyes morales aplicables a nosotros incluyen las leyes para proteger a los pobres, las leyes contra la discriminación racial, por ejemplo, así como las más obvias sobre el robo, el fraude y la explotación, etc. Suele haber principios importantes que tienen aplicaciones muy reales hoy. Por ejemplo, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Es una exhortación a que paguemos todas nuestras deudas a tiempo. Hay una tendencia creciente a demorar el pago de impuestos y servicios hasta el aviso final. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. Este es un pequeño ejemplo de lo que significa ser un pueblo santo. Para mantener puro tu corazón debes abandonar las cosas que echan a perder tu vida. Entre los pecados más evidentes enumerados aquí está el de andar con chismes y ser rencoroso. Mantén confidencias y trata de no tener rencor hacia nadie. Tener rencor es como permitir que otra persona viva en tu cabeza. También hay advertencias sobre los peligros de la brujería. Evita leer horóscopos, consultar psíquicos, quiromancia, adivinos, cartas de tarot y cualquier otra categoría de actividades ocultas. Si te has enredado en alguna de estas cosas, puedes ser perdonado. Arrepiéntete y deshazte de las cosas asociadas con dichas actividades como libros, encantamientos, amuletos, DVD y revistas. Hechos 19:19. Otro aspecto de la ley es que trae el pecado a la luz y lleva al arrepentimiento y la confianza en la gracia de Dios. Al leer todas estas leyes, puedo ver cuán difícil es vivir según sus parámetros, cuán lejos estoy de los estándares de Dios y cuánto necesito de su perdón y la ayuda del Espíritu Santo. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Levítico 19:10.
Dejar que el pobre tome el alimento puede no tener sentido económico, pero el principio bíblico es que debería proveerse para el pobre y el alimento no debería desperdiciarse. Señor, gracias por haber muerto para hacernos libres de la ley. Gracias porque ahora no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo hoy y ayúdame a llevar una vida santa. Que Dios te bendiga.